Buenos días, hermanos. Buenos días. Ezequiel 9, del 4 al 5. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Señor, bendita sea tu palabra poderosa, temible, Señor, que nos advierte, Señor, de tus juicios, de tu separación. Te pido por favor que hoy pueda expresar el mensaje tal cual tú lo plasmaste por medio del Espíritu Santo, y que obres en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros oídos, en nuestros ojos espirituales, en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Pasa por en medio de la ciudad. Pasa por en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? En este caso, la ciudad que los 6 varones tenían a cargo. Cuando usted va a ver el contexto en el verso 2. Verso 2. Y ponles una señal en la frente. Se refería a Jerusalén. Ponle una señal en la frente. Algunos dicen que podría, aquí esa señal, esa palabra podría ser la letra hebrea T o Taú, que es en forma de cruz. Otros dicen que es la letra griega X, la última del alfabeto. Calvino decía que era el pueblo de Dios marcado de los últimos tiempos y que perseverarían hasta el final. Pero hermanos, sin embargo, no es una letra, es una marca o una señal, como traduce la Septuaginta, el Targum, Hachi y Kinchi. Esto lo dice John Hill, todo esto que le estoy diciendo. Realmente lo que denota es la distinción que el Señor había hecho por su gracia entre su pueblo y el resto. Y ahora, por su poder y providencia en la protección de ellos, pues el Señor conoce a los que son suyos y los preservará. La alusión puede ser a la marca de los siervos en sus frentes, como cuando predicamos de la marca de la bestia, a quienes pertenecían, Apocalipsis 7:3. Claro que esto es algo bueno, lógicamente. Ponles unas señales al pueblo de Dios. O también podría significar o hacer referencia a la aspersión en los postes de las casas de los israelitas con sangre cuando los primogénitos de Egipto fueron destruidos, hermanos. Eso está en Éxodo 12, 22 al 23. ¿A quiénes tenía que poner la marca? ¿Quién manda? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Las idolatrías abominables mencionadas en el capítulo anterior hacen referencias a esas del capítulo 8, ahorita las vamos a revisar. Y las espantosas inmoralidades indicadas en el verso 9, hermanos, eran penosas y angustiosas para las mentes piadosas, contrarias a la naturaleza y voluntad de Dios. Eran transgresiones de su justa ley, y por ellas su nombre era deshonrado y sus caminos blasfemados. Por lo cual gemían en privado y clamaban en público, con amargas expresiones de dolor y pena, con gemidos, palabras y llanto. El Señor ve, hermano, y consuela a los que lloran en Sión y los preserva. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, a los 6 varones, es decir, a los que dice que marquen, ya vamos a ver, es Cristo, es a Cristo el que le dice que marquen, el Padre le dice al Hijo, y a los otros, oyéndolo yo, es decir, ahí se dirige a los 6 varones que tenían las armas para matar en sus manos, les dice: pasad por la ciudad en pos de él. Se les manda que vayan tras el hombre vestido de lino, que es Cristo. Ya vamos a ver, enviado primero a cuidar a los justos y preservarlos. Les dice: pasa por la ciudad en pos de él y matad a los habitantes de la ciudad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. No porque los caldeos fueran misericordiosos. Recuerden que ellos estaban en medio de Babilonia, un pueblo cruel y bárbaro. O sea, muestra la ira de Dios contra los pecados de los judíos, y era su voluntad que actuaran con la severidad con que lo hicieron, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a ver, pasa por en medio de Jerusalén, y vamos a ver lo que pasó allá. ¿Por qué el Señor dice eso? Vamos a ver en el segundo capítulo
Él pasó otras veces, hermano. Él pasó otras veces. Y en el tercer capítulo sigue pasando por en medio de la ciudad. Sigue pasando por en medio de la ciudad. Primer capítulo, hermano. Pasa por en medio de Jerusalén. Voy a volver a leer la cita. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Hermanos, la casa de Israel había hecho terribles abominaciones en la casa de Dios. O sea, estaban en tiempos de los caldeos, pero aquí se está refiriendo a los que estaban en Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén. Dios lo había visto y él manda a los 6 varones vestidos de lino a los 6 varones y al hombre y al varón vestido de lino, que es Cristo, a pasar por Jerusalén para que Cristo selle el pueblo y al otro, al resto mate. A los 6 varones se les da la orden de matar, a Cristo se le da la orden de sellar el varón vestido de lino. Veamos cuáles eran esas abominaciones, hermano. Váyase allá al capítulo 8, al capítulo anterior, y vamos a ver las abominaciones de la casa de Israel. La idolatría, las mujeres endechando a Tamuz y adorando al sol, hermano. Lo voy a leer desde Ezequiel 8 del 5 al 18. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared, por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jesanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno en su incensario, con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, mira, ya era abominable, mira lo que le sigue diciendo. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas con imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Y le dice, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esas. O sea, ya era abominable, terrible. Y les dice, mire, vayan y miren más, que es peor. Y me dijo, verso 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, o sea, llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y eso es lo que pasa en el siguiente capítulo, hermanos. Hermanos, eran terribles las abominaciones, hermanos.
las abominaciones de la casa de Israel, ahí muestra que habían 70 ancianos, hermanos. Eran tal vez del Sanedrín del magistrado, y de los magistrados civiles, hermanos. Uno de ellos menciona ahí que era Hazanías, era el principal de ese grupo, de los 70. ¿Y qué abominaciones estaban haciendo? O sea, eran ellos, ahí menciona primero que eran ellos. Pintaban en la pared, habían pintado en la pared reptiles, bestias abominables y los ídolos de la casa de Israel. Imagínense si uno entrara y mirara allá al Vaticano todas las inmundicias que tienen allá. Hay unas que vemos, pero mírese y verás abominaciones aún mayores que esas. Había mujeres endechando a Tamuz. Ahí dice que estaban en la puerta del templo. Ese era el lugar donde deberían estar los reyes, no las mujeres, allí. Y estaban las mujeres allí, en la entrada del templo, endechando a Tamuz. Tamuz era el señor de los griegos, se menciona aquí como mucho la palabra Adonis, que significa, o sea, señor, el señor, como Adonai. ¿Quién era Tamuz? Era un joven amado por la diosa Venus, hermanos, y que fue muerto por un jabalí. O sea, él era más joven que la diosa y era amado por la diosa Venus. Eso cuenta la historia, digámoslo así, o la mitología. Y habían otros adorando al sol, 25 varones, sacerdotes o principales del pueblo. Y hermano, mire que estaban de espaldas al templo, mirando hacia el oriente. Jerusalén está al oriente, y ellos era como si estuvieran al occidente mirando hacia el oriente, como se hacían los gentiles y estaban imitando a los gentiles. O sea, todo era abominable, todo lo que hacían, todo el significado que ellos hacían allí era abominable. Eso es como todo lo que hace Roma. Roma, si coge tienen el símbolo ese que lleva el Papa, eso tiene su simbología, todo, allá todo es místico, hermanos. Así hacían ellos. Bueno, hermanos, el Señor pasaría y extendería su mano sobre el pueblo idólatra. Como dice Sofonías 1 del 4 al 6, se los leo. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, mire, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Adoraban al sol, hermano. El calendario que tenemos hoy es una representación de eso, de una adoración al sol. Los planetas, todo gira en torno a eso, todo ha sido construido por ellos. Hermanos, voy a leerles del verso 1 al 4 del capítulo 9, el base. Y veamos que aquí nos muestra que manda sellar al pueblo. Manda al varón vestido de lino, es decir, a Cristo, para que pase por en medio de Jerusalén y selle. Leamos. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esos son los que iban a destruir, los que traían las armas para destruir. Y aquí que 6 varones son estos, venían del camino de la puerta arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos, este es Cristo, había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos, las que acabamos de leer del capítulo 8. Dice Matthew Henry acá: gran consuelo para los creyentes es que en medio de los destructores y la destrucción haya un mediador, un gran sumo sacerdote que tiene sus intereses en el cielo y en el que los santos en la tierra tienen sus intereses.
La representación de la gloria divina, dice que estaba encima del umbral de la casa. Desde encima del arca, puesta en el umbral, muestra que el Señor estaba por dejar su trono de gracia para hacer juicio al pueblo. El carácter distintivo de este remanente que va a ser salvado, los que van a ser sellados, es tal suspiro y llanto a Dios en oración, debido a las abominaciones que se hacían en Jerusalén. A los que se mantienen, hermanos, puros en épocas de iniquidad general, Dios los mantendrá salvo en épocas de trastorno y angustia general. Entonces, hermanos, no os angustiéis por las cosas que van a pasar, porque el Señor nos va a mantener allí, Él nos va a preservar. No que nos va a sacar como cree el dispensacionalismo, pero nos va a mantener ahí, nos va a preservar, nos va a sellar, nos va a guardar. Amén. Hermanos, aquí muestra que eran los que gimían y clamaban a causa de las abominaciones de la casa de Israel o en Jerusalén. Hermanos, asimismo hoy, hermanos, los que clamen, la iglesia debe clamar, hermanos, por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia y en medio del mundo. La idolatría, hermanos, la brujería, como veíamos ahí, la hechicería, las prácticas supersticiosas, el declarar, el llevar pañuelos, el de los billetes, la de los billetes, el de hacer con el vino magia, hechicería, pura nueva era, muchas de esas cosas, sincretismo, ecumenismo, todo lo que hace Roma, las religiones, la cultura que es idolatría, todas esas fiestas, todos los carnavales, leyendo el horóscopo, la santería, todas estas cosas, hermano, muchas, algunas de ellas, por no decir todas, porque tampoco serán todas, pero muchas de ellas también en la iglesia, hermanos. Hermano, también perversión sexual dentro de la iglesia, abusadores, violadores, fornicarios, adúlteros, pornografía, toda esta clase de inmundicias, hermano. Hermano, debemos gemir y clamar por esas abominaciones que se hacen en la casa de Israel, en la casa de Dios, en la iglesia, pero también en el mundo, hermanos. Él pasó por la ciudad y el juicio comenzó por la casa de Dios, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Hermanos, el Señor ha oído los lamentos de su pueblo, si es que estamos verdaderamente clamando y gimiendo y nos duele lo que pasa. El Señor ha oído esos lamentos y nos tiene sellados y nos librará como al justo Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, hermano. Nosotros no debemos ser indiferentes a nada de lo que pase. O sea, si bien no nos tenemos que volver como locos en el sentido de que nos abrumamos y mejor dicho, nos paralizamos y no sabemos qué hacer, no. Pero sí ahí debe haber dolor por lo que pasa, hermanos. No debemos estar contentos con lo que pasa. Debemos denunciar lo que pasa. Vamos a ver del verso 5 al 11, que él manda matar al resto. Manda a los 6 varones, que los verdugos que mencionan ahí, que pasen por el medio de la ciudad y maten y que no perdone su ojo. Leamos. Versos 5 al 11. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes. Mira, a todos. No estaba diciendo que solo a los que estaban en la casa de Israel haciendo las abominaciones, sino a todos, viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario, porque el juicio de Dios comienza por su casa. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mira, ya arranca. Y les dijo, contaminad mi casa, la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Verso 8. Aconteció que cuando ellos iban matando, eran los 6 varones, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová,
destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra, mire, contaminó también la tierra, está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, hermanos, la matanza, dice Matthew Henry, debía empezar en el santuario, hermanos, para que todos vean y sepan que el Señor odia el pecado en forma suma en los que están más cerca de Él. Ahí duele más el pecado, ahí el pecado es más abominable, entre más cerca estemos de Dios. El que fue nombrado para proteger informa el asunto. Cristo es fiel al cometido que se le encargó. ¿Le manda a su Padre asegurar la vida eterna del remanente escogido? Pregunta. Dice, a los que me diste, ninguno de ellos se perdió, como dice Juan. Si los demás perecen y nosotros somos salvados, hermanos, debemos atribuir la diferencia por completo a la misericordia de nuestro Dios, porque nosotros también merecimos la ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor no hace injusticia, hermanos, así no muestre misericordia. El Señor con unos muestra misericordia, con otros muestra su justicia, hermano, o ejerce su justicia. Él solo, hermano, recompensa los caminos del hombre, hermano. Hermanos, aquí empezó por la casa de Israel. Dios va a comenzar con los falsos maestros, con los pastores ladrones, idólatras, los sacerdotes, los fornicarios, los ladrones, los que practican la idolatría en nombre de Dios. Todo Roma va a empezar por ellos. A ellos los va a destruir. Los pervertidos sexuales, los impíos también en general, porque después dice que mate a todos, hombres, mujeres, que no perdone su ojo, vírgenes, a todo, hermanos. Hermanos, Él pasará y destruirá por completo al impío. Destruiré, dice Sofonías, por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, hermanos. Entonces, hermanos, ese era el contexto, hermanos. Vamos a pasar al segundo capítulo y vamos a ver que Él ha pasado otras veces. No solo pasó allá, Él ha pasado otras veces, hermano. El Señor pasó por en medio de otros pueblos, ciudades, reinos, hermano, haciendo diferencia entre su pueblo y los impíos. Eso es lo que estaba haciendo allá, ¿no? Pasó, hace diferencia entre el justo y el injusto. A uno les pone la señal al justo y a los otros manda, les viene la matanza y la ira. Hermanos, vamos a ver varios ejemplos. En Génesis 6, del 5 al 8, Él pasó por el mundo antiguo, hermanos. Vio la maldad de la tierra, quitó a los impíos y preservó a Noé y su casa. Él ya lo ha hecho, hermanos. Él ya lo ha hecho. Ya lo había hecho. Génesis 6 del 5 al 8. Entonces Él pasó por el mundo antiguo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, Él pasó por el mundo antiguo. ¿Él qué pasó y ve? Él pasó y vio depravación, maldad, perversión sexual, porque eso era lo que estaba pasando, ¿no? Vicios contra la naturaleza,
los hijos de Dios con las hijas de los hombres, uniéndose. De allí salen los gigantes, nos muestra la Biblia. Esos son juicios para esa generación, para lo que vendría posteriormente. Hermanos, el Señor pasa hoy, hermano, y ve lo mismo. ¿Usted cree que el Señor no pasa hoy y ve por esta ciudad, pasa por el mundo, por Colombia, por Europa, por Estados Unidos, por Oriente, hermanos? ¿Qué ve? Ideología de género. Ve hombre con hombre, mujer con mujer. Toda clase de inmundicias, tríos, varios hombres, varias mujeres con un hombre, varios hombres con una sola mujer o con varias. Ve también bestialismo. Todo eso lo ve el Señor. Ve pedofilia, ve ideología de género, transgenerismo, ve progresismo, ve enseñándoselo a los niños en el colegio. Él pasa y está viendo todas estas cosas, así como pasó allá por el mundo antiguo, hermanos. Pero, hermanos, Dios sabía que no era justo en medio de ellos. Dios sabe quién es su pueblo en medio de esta generación. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Diría el Señor eso de nosotros? Antes de que venga el diluvio de la ira de Dios, diría: he visto justo tu casa, te he visto a ti justo. Voy a destruir, pero he visto justo que tú eres justo. Hermanos, lo salva junto con su casa. Eso está en Génesis 7. Era Noé de 60 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, hermanos. 8 del mundo antiguo, ¿no? Dice la Biblia. Hermanos, y Noé. El resto muere, hermanos. En Génesis 7, 21 al 23. Entonces él viene y hace lo mismo que allá con Jerusalén, ¿no? Sella y inicia la matanza con los otros. Aquí hace lo mismo, los manda para el arca y viene la ira de Dios o el diluvio universal en ese momento. El resto muere, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, excepto la familia de Noé y Noé. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, hermano. Y los que con él estaban en el arca. Hermanos, pasó por el mundo antiguo. En Génesis 11, del 1 al 9, nos muestra que él también pasó por Babel, hermano. Por Babel. Pasó a confundir sus lenguas, los esparció para que no terminaran su obra que estaban haciendo contra él, hermanos. Nos muestra allí que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y miren, el Señor pasó y vio, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, el Señor pasó
y vio que había un solo lenguaje, un solo pueblo, que era uno, y no le gustó al Señor eso. No le gustó, hermanos. Es como hoy, hermanos. Él pasa y ve falso amor, falsa paz, falsa tolerancia. O sea, un solo lenguaje, el pueblo es uno. Cambio climático, encíclicas papales, Fratelli Tutti, Laudato Si, Agenda 2030, ecumenismo, sincretismo, nuevo orden mundial. El pueblo es uno, habla un solo lenguaje. El Señor pasa y ve. No crean, hermano, que Dios es un Dios deísta por allá, como el de los deístas, que Dios está allá tranquilo, que no. Es decir, tranquilo, Dios obviamente es Dios. A lo que me refiero es que como que no le importa, sí, Él está viendo. Él está viendo. Está simplemente esperando cuando Él vaya a ejecutar lo que Él tiene determinado, hermanos. ¿Qué también pasó y vio allá en ese momento? Ladrillo en lugar de piedra. ¿Recuerdan? Hicieron la torre en ladrillo en lugar de piedra. Eso muestra las obras humanas del hombre. Ladrillo, el ladrillo es una mezcla que hace el hombre, la piedra no. La piedra es natural. Eso es lo que hace el mundo para llegar al cielo, con las obras de justicia para llegar al cielo. Lo que hace el humanismo, cuando el hombre mete la mano, todo lo daña. Todo sin Cristo para llegar al cielo. El Señor también pasa y está viendo lo que hace cada religión en cada lugar de la tierra, cada ídolo que levantan. Ellos querían ser igual a Dios. Ellos querían destronar a Dios, destronar a Cristo. Ellos se levantan contra Jehová y contra su ungido. El Señor lo está viendo. Ellos se quieren hacer Dios. El Papa se quiere hacer Dios. El anticristo, todas las religiones quieren tomar el lugar de Dios, la gran Babilonia. El mundo también, hermanos, el mundo se quiere hacer como Dios. Quieren tener la eterna juventud, leer los pensamientos, el Estado como Dios. Hermanos, pero no es más que confusión. Dios fue y confundió sus lenguas para que ninguno entendiera el habla de otro. Hermano, eso va a pasar. No le tengamos tanto miedo finalmente al nuevo orden mundial, hermanos. Él va a venir y los va a confundir tarde que temprano. Hoy hablan el mismo lenguaje, pero los va a confundir, hermano. Los va a confundir, téngalo por seguro. Babilonia va a caer, dice la Biblia. Va a caer Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. Y los va a confundir entre ellos, se van a traicionar entre ellos. Apocalipsis 17, 16 al 17. Allá búsquenlo. Hermanos, confusión es Babilonia. Miren lo que es Babilonia, confusión. No nos han robado el sentido común, hermanos. El sentido común, hermanos. Nos lo han robado. Confusión, Babilonia. Mentira. Detienen con injusticia la verdad. Todo es tinieblas. Pero mire, como hoy leíamos en el ayuno, hermanos. A Dios le da lo mismo las tinieblas que la luz. Porque Él igual ve. Alguien, no sé qué allí, no, por aquí lo leyó. Él igual ve. Lo mismo me es las tinieblas que la luz. Porque Él igual ve en las tinieblas. Él no tiene que poner una linterna para ver. Él es luz. Hermano, Dios los esparció. Tenían su propio nombre, hermano. Su propio nombre. Y Dios conocía. Ellos tenían un nombre. Hagámonos un nombre por si quizás fuéramos esparcidos. Dios los conocía. Ellos tenían su propio nombre. Pero a su pueblo también le dio un nombre que sobre Cristo, el nombre que sobre todo nombre, nos da el nombre en nuestras frentes, dice la palabra de Dios. Hermanos, y a ese pueblo que tiene marcado ese nombre, estampado el nombre del Padre y del Hijo, lo reunirá en su nombre, hermanos, en el nombre de Cristo. Sigamos, hermano. Él también pasó por Sodoma y Gomorra. Génesis 18 del 20 al 22. Él vio la perversión que había en Sodoma, la castigó con fuego y azufre y salvó a Lot y sus dos hijas. Génesis 18 del 20 al 22, empecemos. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, miren, él pasa,
y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Sí, hermano, es la misma lógica del Señor. Él pasa, ve la maldad, derrama la ira sobre los impíos y a su pueblo preserva, hermanos. Él pasó y vio por Sodoma y Gomorra toda clase de perversión sexual, ¿no es cierto? Todos conocemos qué era Sodoma, ¿no es cierto? El Señor hoy ve y pasa y ve lo mismo, hermano. Es parecido a Génesis 6, hermano. Ideología de género, homosexualismo, feminismo, odio al cristiano, hermano. Si usted lee la historia ya en Génesis 19, ve que estos que rodearon la casa de Lot lo querían matar, ¿no es cierto? Y Lot les habla, y una de las cosas que le dicen es: ¿eres tú acaso juez de nosotros? ¿Acaso te vas a erigir en juez? Eso nos dicen hoy a los cristianos, ¿no es cierto? ¿Y usted quién es para juzgar? Bueno, la Biblia dice que nosotros juzgaremos al mundo, hermanos. El cristiano va a juzgar al mundo. Si somos quienes para juzgar al mundo. ¿Cómo era Sodoma? Todos conocemos. Era una ciudad llena de soberbia, dice la Biblia. Este mundo es lleno de academia, ciencia, salud, humanismo, justicia propia. Todo se lo digo entre comillas cuando hablo de ciencia, salud, todo este tipo de cosas, hermano. Hermano, es la generación más educada, pero la más ignorante, hermano. Los que son profesores lo pueden verificar. Usted pone un niño, nos contaban ayer Javier y dice, los pone a leer algo y no entienden nada. Ponga a estos niños a leer a ver si no entienden. No saben, no tienen sentido común, no tienen nada, tienen la mente nada, hermanos. Llena de esas cosas, de televisión, Netflix, todo este tipo de cosas. Videojuegos. Hermanos, Sodoma era una ciudad con saciedad de pan. También nos dice la Biblia, ¿no es cierto? Y abundancia de ociosidad. Hermano, él pasó y vio eso. Vio soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Bueno, hermano, este mundo también es eso. Dios pasa y ve pan y circo, hermanos. Mundiales, juegos, ciclismo, todas estas banalidades de la tierra. Circo, teatro, carnavales, cine, entretenimiento, placer, descanso. Eso Dios pasa y ve todo eso. Dios pasa y ve. Hermanos, también dice que Sodoma no fortaleció la mano del afligido. Dice allá también en Ezequiel 16, creo que está como en el 49, que no fortaleció la mano del afligido, hermano. Bueno, Dios también pasa y ve por este mundo y ve avaricia, ve codicia, ve robo, ve expropiación, ve explotación. Dios pasa y ve todas estas cosas. Hermanos, el Señor pasó y tuvo misericordia y sacó al justo Lot, el cual afligía su alma, y lo saca con sus dos hijas cuando va a emitir el juicio. Y dijeron, eso está en Génesis 19 del 12 al 16. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Llegaron los ángeles allí, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano
y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermano, lo mismo, así como con Jerusalén, ¿no es cierto? Pasó, marca, sella, y a otros empieza a destruir. Pasó y destruyó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra y todos sus habitantes. Génesis 19, el 24 al 27. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. También cayeron los juicios sobre la mujer de Lot, sobre todo aquel que mira atrás, sobre todo aquel que vaya en contrario, hermanos, al Señor y empieza a devolverse. Bueno, le va a pasar como la mujer de Lot. Entonces, hermano, el Señor pasó por Sodoma y Gomorra y vio toda esa perversión, pasa, destruye y libra a los sellados, a su pueblo, a Lot y a su familia. Hermanos, el Señor también pasó por Egipto, ¿no es cierto? Y vio la opresión de Faraón a su pueblo y mandó plagas a los egipcios y liberó a Israel, ¿no es cierto? Éxodo 2 del 22 al 23. El Señor pasó y vio. ¿Qué vio? Miremos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios, mire, el Señor pasa y ve, hermanos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Los reconoce, porque están sellados. Están sellados. Él reconoce a su pueblo. El Señor pasó y vio opresión a su pueblo, explotación a su pueblo, trabajos pesados para su pueblo, esclavitud para su pueblo. Pasó y vio que los aborrecían, hermanos, porque se multiplicaban, hermano, y querían matarlos. En Éxodo 1 muestra la historia de las parteras. Hermanos, hoy pasa el Señor y ve también estos gobiernos, la gran Babilonia, todos estos reinos, hermano, sometiendo no solo al mundo en general, sino también al cristianismo, a los cristianos, sometidos al Estado, a las leyes, persecución a los fieles, impedir que nos multipliquemos, hermano. Por eso no nos quieren, por eso nos vienen diciendo eso siempre, hermanos. Nos lo vienen diciendo hace décadas, que la sobrepoblación, que todo este tipo de cosas. Y lo que más les debe preocupar, hermanos, es que el pueblo de Dios se multiplique, hermanos. Hermanos, Él pasó por Egipto, hermanos. Pasó en la 4ª plaga, en la de moscas. Pasó e hizo redención entre los israelitas y los egipcios. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, hermano. Pasó, plaga, 4ª plaga de moscas, hizo diferencia entre el pueblo de Dios y los egipcios. Les mandó las moscas y a los israelitas no les pasó nada. En la 5ª plaga, hermanos, en Éxodo 9:4 nos muestra que pasó e hizo separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Hizo separación, distingue, hermanos, porque el Señor eso es lo que siempre hace. En la 7ª plaga, Él pasó y mandó granizo sobre Egipto y no sobre Israel, ¿no es cierto? En Éxodo 9, 23 al 26. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo,
Y Jehová hizo tronar granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. En el 25 dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país de Egipto. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, hermanos. Porque él hizo diferencia, hermano. Pasad por el medio de la ciudad, sella a los que gimen y claman, y al resto matad, no perdone vuestro ojo. Así hace el Señor. En la 9ª plaga pasó y mandó tinieblas sobre Egipto, y hermano, dice que había luz en las habitaciones de los israelitas. Había densas tinieblas, pero las casas de los israelitas estaban alumbradas, hermano. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, porque el pueblo de Dios es la luz del mundo, hermano. Amén. Cristo es la luz del mundo, pero el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad no se puede esconder y alumbra, hermanos. Bueno, cuando venga todas esas tinieblas, más ira, hermanos, aunque vengan plagas, los sellos de Apocalipsis, aunque vengan todas esas cosas, bueno, hermano, en nuestras habitaciones habrá luz, hermano. Amén. No tocará mortandad sobre nosotros, hermano. En la 10ª plaga pasó y mató a los primogénitos de Egipto, haciendo diferencia entre israelitas y egipcios. En Éxodo 11, del 4 al 7. Mire cómo hace también diferencia allí. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, hermano. Y en el verso 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, mire, moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, hermanos. El Señor siempre ha hecho diferencia, hermanos. Hermanos, la casa de los israelitas, ¿por qué, hermanos? Estaban selladas, ¿no? Yo al principio les hablé de que hace referencia a esas marcas de los siervos y de los sellos. Y también, hermanos, también podría hacer una referencia a Éxodo, cuando habla de la aspersión, las que marcan las casas con sangres de corderos limpios, hermanos. Las casas de los israelitas fueron marcadas con sangre y no serían heridos, pero los egipcios sí. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejarán entrar al heridor en vuestras casas para herir, hermanos. Hermanos, entonces el Señor siempre ha hecho lo mismo. Miren lo que dice Matthew Henry sobre lo que pasó en Egipto. Mientras los ángeles mataban a los egipcios, ni tan siquiera un perro iba a ladrar entre los hijos de Israel. Allá dice, ni un perro moverá su lengua. Esto es un anticipo de la diferencia que habrá en el gran día entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Si los hombres supieran cuál es la diferencia que marca Dios y marcará por toda la eternidad entre los que sirven y quienes no le sirven, la religión verdadera, el cristianismo, no les parecería cosa indiferente, ni actuarían con tanta negligencia como lo hacen hoy, hermanos. El Señor va a hacer diferencia, la ha hecho, la hizo, hermanos, y la seguirá haciendo. Sí, 3er capítulo, Él sigue pasando por el medio de la ciudad, sigue pasando por el medio de la ciudad. Hermanos,
El Señor nos sigue reformando temas, nos sigue hablando de la omnisciencia, del temor de Dios. El Señor sigue pasando por el mundo mirando a justos e injustos. Él sigue haciendo diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Él la hará hasta el final, en los últimos tiempos, en el día del juicio y en la muerte de cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, el Señor nos sigue hablando de este atributo. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Él pasa y ve al justo y al impío, hermanos. Los ojos de Jehová, dice Proverbios 15:3, están en todo lugar, hermanos, mirando a los malos y a los buenos. Él está en todo lugar. Él es omnisciente, Él es omnipresente, hermano. Él está en todo lugar, omnipresente. Él sabe todo, omnisciente, hermanos. Dice también Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él pasa y ve, hermano. Él sigue pasando porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra, hermanos. Dice Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermanos, Él pasa, mira y muestra su poder a favor de los que tienen corazón recto con Él. Él sigue haciendo diferencia. Él sigue viendo a sus sellados, a su pueblo fiel, porque Él conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, escúcheme bien. Hermanos, Él pasa, como Él recorre toda la tierra, mira justos e injustos. Él pasa y ve las obras de cada uno. Él ve el fruto. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Él sabe, hermano. Sabe si sus frutos son buenos o si sus frutos son malos. Él pasa y también ve en lo que cada ser humano confía, porque depende en lo que confiemos, depende de eso la salvación, hermano. Porque la salvación es por la fe, por la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él pasa y ve en qué está puesta nuestra confianza, porque la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá, hermanos. Él sabe si usted confía en los ídolos mudos. Él sabe si usted confía en edificios. Él sabe si usted confía en el mundo, en el humanismo, en los reyes de la tierra, en el dinero. Pero también sabe si confía solo en Cristo, sola fe en Cristo. Él también pasa y ve, escúcheme bien, hermanos, nuestro hablar. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Él pasa y ve eso, hermano. Él pasa y ve nuestras conversaciones. Él pasa y ve lo que decimos en privado. Él pasa y ve nuestras murmuraciones. Él también pasa y ve la integridad y la impiedad, hermanos. Porque la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá, hermanos. Él pasa y ve si usted es como el justo Lot. Él pasa y ve si usted es como los impíos de Sodoma, los que estaban en Egipto, los que estaban allá en Génesis 6, en el diluvio. Hermanos, Él pasa y ve, hermanos. Él sigue porque sus ojos recorren toda la tierra. Él pasa y ve los pensamientos, hermano. Porque los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño, hermano. Y eso solamente lo puede ver el Señor. Entonces Él pasa, recorre toda la tierra y barre y ve todos nuestros pensamientos. Hermanos, ve si son pensamientos banales de la tierra, adulterios, fornicaciones, bueno, todas estas cosas. Él también, hermanos, pasa y ve nuestras oraciones, hermano. Porque el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces Él pasa y ve si es una abominación su oración. Él pasa y ve si su oración es su gozo, hermanos.
porque al Señor no lo podemos engañar. Él sabe si es hipócrita nuestras oraciones, Él sabe si son sinceras y verdaderas. Hermanos, el Señor está lejos de unos y cerca de otros, porque Él hace diferencia. Jehová está cerca, está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, hermanos. La oye. Hermanos, Cristo pasa y ve el fruto de todo ser humano. Los buenos árboles los podará para que lleven más fruto, y a los árboles que no den buen fruto los cortará, porque Él pasa y ve, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, hermano. El Señor sigue pasando, hermano. El Señor hoy sigue recorriendo las iglesias, sigue recorriendo el mundo, sigue recorriendo Colombia, sigue recorriendo Bogotá, Estados Unidos, sigue recorriendo todas las iglesias, sigue recorriendo esta iglesia, sigue recorriendo cada hogar, sigue recorriendo su hogar y mi hogar, hermano. Él sigue recorriendo las iglesias. Él sigue recorriendo las iglesias de la teología de la prosperidad. Él sigue recorriendo las iglesias reformadas muertas. Él sigue recorriendo las iglesias neocalvinistas. Él sigue recorriendo las iglesias modernas. Él sigue recorriendo las verdaderas iglesias, hermano. Y Él ve, porque sus ojos están sobre toda la tierra mirando al justo y al injusto. Y Él ve cuáles son las que le sirven fielmente y cuáles no le sirven fielmente. Él también sigue recorriendo y sigue pasando y mirando a los pastores, hermanos. Mire, sigue mirando a los ladrones, a los idólatras, como hizo allá con Jerusalén. Él veía todas las abominaciones que hacían allá. Sigue pasando y mirando a los acosadores, a los mentirosos, a los lisonjeros, a los hipócritas, a los herejes. Él los conoce muy bien y sabe las intenciones. Y también pasa y recorre y ve quiénes son sus siervos fieles, hermano. Porque Él recorre la tierra, sus ojos recorren la tierra para ver al justo y al injusto. Él sigue indagando a su pueblo, hermano. Estoy hablando como pueblo de Dios. Él sigue recorriendo, Él pasa y ve e indaga a su pueblo. Él ve el que es tibio, hermanos. Él nos indaga. Él sabe aquí quién es un tibio, quién es un mundano, quién es un hipócrita, quién es un adúltero, quién es un fornicario, quién ve pornografía, quién es un falso creyente, hermanos. Pero Él también ve al sincero y verdadero creyente, al que gime y al que clama, hermanos. Hermanos, el Señor sigue pasando y mirando cada hogar de nosotros, hermano. Tengamos cuidado. Él sigue viendo si en nuestros hogares hay anatemas, hay inmundicia, hay mundanalidad, hay libros profanos, hay televisión profana, lo que hablamos, lo que murmuramos, lo que decimos a nuestros hijos, las peleas, las contiendas. Él pasa y ve todas esas cosas, hermano. Pero Él también pasa y ve si hay un hogar, un santuario verdaderamente del Señor, que aunque se equivoquen, es un santuario sincero al Señor, que gimen y claman, que buscan del Señor, que aman al Señor, que no es un hogar hipócrita, hermanos. Hermano, el Señor sigue pasando y el Señor nos escudriñará con linterna como a Jerusalén. Dice Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, hermanos, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahora el Señor hará las dos cosas, hermano. Hará bien y hará mal, hermano. Pero estos creen que Dios no va a hacer ni bien ni mal. Pero Él sigue, hermano, escudriñándonos como a Jerusalén con linterna. Él sigue pasando por las iglesias, sigue indagando los pastores, sigue indagando al pueblo, sigue indagando cada hogar, sigue indagando cada corazón de nosotros, hermanos. Y el juicio, hermano, va a comenzar por su casa, como hizo con la casa de Israel. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense, hermanos. Si el justo apenas se salva, hermanos, dice la Biblia, apenas le da para poder salvarse, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, hermanos? Él va a hacer esa diferencia, hermanos. Él hace esa diferencia. Hermanos, es inútil, hermano, engañar al Señor. Él pasa por todo lugar. Él está acá pasando en este momento. Él está pasando. Él llega a unas iglesias, pasa y está fuera de esas iglesias, pero Él sabe lo que están haciendo esas iglesias. Él está a la puerta y llama, ¿no? Dice la Biblia. Pero Él está pasando, no que no sepa lo que esté pasando allá, pero no tiene comunión con esa iglesia. No están cenando con Él, no están tomando la cena con Él. Nosotros no vemos, hermano, todas las cosas que pasan. No vemos lo que hacen los demás, hermanos, pero Dios sí, hermanos. Él pasa y ve. ¿Qué hará el falso maestro, hermanos? ¿Qué hará el falso creyente? Mire lo que dice allá, hermanos. Mire lo que leíamos al principio. Él dice que el pecado de los que están más cerca de Dios es más terrible. Y por eso la matanza con Jerusalén empezó en el santuario, hermanos. ¿Qué hará al falso maestro y al falso creyente? Dios nos libre, hermanos, de terminar así. Porque mayor ira para el que se llama su pueblo y no lo es. Y es simplemente un hipócrita. Hermanos, Él está siendo paciente, hermanos. Él está escudriñando con linterna. Él está esperando que nos arrepintamos. Pero tarde o temprano pasará y cortará a los que definitivamente no dieron fruto. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, hermano. Él está escudriñando con linterna. Él ya en estos 2 años desgajó iglesias. ¿Recuerdan? 4.500 iglesias en Estados Unidos. Las 2/3 partes de la membresía, o la tercera parte, creo que era la tercera parte. Él ya fue haciendo juicio, fue desgajando. Hermanos, fue cortando a los que definitivamente no dieron fruto. Hay unas iglesias que probablemente sigan ahí, pero ya están fuera, hermano, de todos modos. Hermanos, el Señor también pasará en las plagas finales, hermanos. Apocalipsis 7, del 2 al 3. Cristo sellará en sus frentes a su pueblo y a los otros dañará, dice allí. Apocalipsis 7, del 2 al 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, hermanos, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: mira hermanos, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, váyase al capítulo 9. Él pasará, y los que no estaban sellados en sus frentes los atormentará con todas sus plagas, hermano. Apocalipsis 9, del 3 al 5. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Ahí está hablando, somos como olivo verde en la casa de Dios. Eso lo cantamos hoy. Se les dio, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses. Esas plagas van a ser atormentados, dice allí, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, hermanos. Entonces Él pasará en las plagas finales. Sellará a los sellados, a los que tienen en sus frentes el sello de Dios, pasará y no les hará daño.
pero a los otros los atormentará en esas plagas, hermanos. Hermanos, y Él hará esa diferencia. Y nosotros, si somos de los que gemimos y clamamos, saldremos victoriosos y estaremos al lado de Cristo al final de todo ello. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1, hermanos. Porque Él hará la distinción. Él sellará, y Él a los que no estén sellados dañará, condenará, enjuiciará, matará, lo que determine de acuerdo a las circunstancias. Hermanos, Él a unos librará y a otros no librará. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, hermanos. Pasará y mandará meter su hoz para castigar con su ira. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas con el gran lagar de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 14. Allá al final, hermano, dice que va con la hoz. Va un ángel con la hoz. Dice, ya, la tierra ya está madura. Y a ellos los condena, pero los que estaban, o sea, dice que oprime todo el lagar de la ira de Dios. Pero los que están sellados, a los de su pueblo, a ellos no les pasa absolutamente nada, hermanos. Hermanos, usted dice, bueno, pero de pronto eso a mí no me va a tocar, yo todavía no estoy, seguramente todavía no va a pasar esas cosas. Bueno, hermano, él de todos modos pasará en el día de su muerte y en el día de mi muerte. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Los ángeles llevarán a su pueblo al cielo y el resto irá al infierno. ¿Recuerda? El rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, hermanos. Entonces él también pasará, mandará a sus ángeles, recogerá a unos y a los otros los mandará para el Seol, hermanos. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿qué pasará con usted en este día si hoy muriera? ¿Qué pasará con usted que está ya sentado o sentada? ¿A dónde iría? Él pasaría y usted sería uno de sus sellados. Y él lo llevaría con los ángeles al cielo, o sería de los que mandaría al infierno eterno bajo la ira de Dios por la eternidad. Pregúnteselo, hermanos, porque él pasará en el día de su muerte. Y también, hermanos, pasará en el día del juicio. Cristo vendrá, y apartará a los suyos de los malos, bendecirá y maldecirá. Él va a hacer las dos cosas, hermano. No es solo bendición, también va a maldecir. Hermano, él pasará y separará el trigo y la cizaña, hermanos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces él pasará, hermano, y la tierra ya está madura, ya ha crecido el trigo y la cizaña, él siempre lo ha tenido claro, pero ya se identifica más claramente quién es trigo y quién es cizaña. Pasará y separará al trigo y a la cizaña. Hermanos, él pasará y verá, porque él sabe quién es trigo, él sabe quién es cizaña, él sabe quién es hijo del reino, él sabe quién es el hijo del malo, él sabe quién fue sembrado por él o quién fue sembrado por el diablo, él sabe quién es semilla buena, él sabe quién es semilla mala. ¿De cuál de las dos es usted? Porque él pasará y apartará a los peces malos de los peces buenos en ese día, porque así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Llega, y como cuando usted ha pescado, cuando pesca, separa, salen, bueno, entra, malo, desechado completamente, condenado.
enjuiciado, maldecido, porque él pasará también y dejará entrar a las bodas a las vírgenes prudentes y cerrará la puerta a las insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, hermanos. Él pasará y verá quién es prudente en ese día, quién fue un pueblo fiel, quién tenía el aceite en sus lámparas, quién lo estaba esperando, velando y orando, hermanos. Pero él también verá quiénes son las insensatas, las desconocerá como de su pueblo, o sea, no las reconocerá como de su pueblo, sin aceite y que no estaban preparadas para ese momento. Hermanos, él pasará y verá, hermanos. Él pasará y verá, hermanos, a la prudente y a la insensata, hermanos. Hermanos, él también pasará y tomará su pueblo y dejará el resto para la ira. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Uno será tomado como sus sellados para el reino de los cielos con los ángeles al cielo, y los otros serán dejados para la ira, como les pasó a los otros. Esa ira, ya la última ira, no las plagas, porque eso también, pero ya esa ira final, esa ira ya de condenación, y cuando dice malditos al fuego eterno. Hermanos, él pasará y verá, y sabe, hermanos, escúcheme bien, sabe quién es un siervo fiel y un siervo malo o negligente. Un siervo fiel que utilizó sus talentos y fue útil al Señor. ¿Cómo está utilizando los talentos? Ay, es que yo no tengo talentos. Usted tiene talentos, todos tenemos talentos. 1, 5, 10, 1, 2 o 4, pero todos tenemos talentos. ¿Cómo los utilizó? Ay, es que yo soy muy tímido o tímida. ¿Cómo utilizó los talentos? Porque ahí dice: conocía que era hombre duro y tuve miedo. Bueno, el cristianismo no es para cobardes, hermanos. El malo entierra sus talentos, desperdicia sus talentos. En conclusión, desperdicia su vida por cobarde y saca excusas. Mire las excusas. Se le viene, mire, es que estas personas que siempre están sacando excusas del Señor van a llegar hasta en ese día a sacar excusas, hermano. ¿No lo ve en la cita? ¿No lo ve en el capítulo? Dice que vino el Señor y le pide cuentas. Dice: Señor, yo conocía que tú eras hombre duro y que cegabas donde no sé qué, Hasta serán tan osados en ese momento. Claro, ya después su boca va a quedar callada porque van a salir a flote toda su esto. Pero hasta en ese momento van a llegar a hacer eso, hermanos. Hermanos, él pasará y verá al siervo fiel y al malo, hermanos. Él también pasará y pondrá las ovejas a su derecha para que hereden el reino, y a las cabras a su izquierda para que hereden el infierno. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, él pasará y verá si nosotros éramos de sus ovejas, si trabajamos en su obra, si amamos verdaderamente al pueblo de Dios, es decir, a los fieles, hermanos, o si fuimos enemigos de su obra, si desechamos al pueblo verdadero de Dios, si aborrecimos a los verdaderos cristianos, hermanos. La falsa iglesia aborrece al verdadero cristiano, ¿no? Aborrece al verdadero cristiano. Hermanos, él en el día del juicio, pasará y diferenciará a su pueblo del mundo. Váyase a Malaquías 4 del 1 al 3, hermano.
Malaquías 4 del 1 al 3. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermano. Hermano, ¿de cuál será usted? Mire el fruto, hermanos. El fruto lo debemos mirar. Miremos nuestra fe, nuestra confianza. Miremos si somos siervos fieles o siervos negligentes. Miremos si hay hipocresía o no la hay. Si tenemos una religión del corazón o una religión formalista. Porque, hermanos, bendecirá al justo y al impío no. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Él dará luz a unos y tinieblas a otros. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Él dará la herencia al justo y la quitará al otro. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra, hermanos. Hermano, hermana, ¿el Señor lo conoce? ¿Usted tiene el sello de Dios? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted es de Cristo? ¿Usted ya se arrepintió? ¿Usted impío? ¿De qué le sirve su felicidad terrenal? ¿De qué le sirve las banalidades de la tierra? ¿De qué le sirve todo el dinero del mundo? ¿El Señor lo conoce? No lo conoce. ¿Usted tiene el sello? No lo tiene. ¿Usted que se sienta ahí tiene el sello o no lo tiene? Porque el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, apartémonos de toda iniquidad si invocamos el nombre de Cristo. Amén. Que no sea solo de labios, hermano. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí todos invocamos el nombre de Cristo. ¿Ha sido sellado por el Espíritu Santo? Porque en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados, hermano. Solo en Cristo podemos estar sellados. Solo aquel que cree en el Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados, tiene el sello de Dios, porque le dio derecho a ser Hijo de Dios. A los que le creen en él, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los estampa en la frente, hermano, con ese sello. ¿Ya creyó en Cristo? Musulmán, usted no cree en Cristo, no está sellado, va a estar condenado eternamente. Católico, judío, nueva era, pero también falso creyente que se sienta en una iglesia. Iglesia de la prosperidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, reforma muerta, neocalvinismo, todas esas, hermano. Pero usted y yo también debemos meditar en eso, porque el Señor seguirá pasando por la ciudad, hermanos, y identificará a los suyos, a los que están sellados. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, hermano, temblemos, dijo, oyéndolo yo: pasa por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. El Señor no va a tener misericordia. Ya tuvo mucha misericordia, pero si ya definitivamente no nos arrepentimos, ya no va a tener más misericordia, no va a perdonar su ojo, hermano. Que el Señor nos guarde y que verdaderamente tengamos un cristianismo fiel, que meditemos, hermano, que el Señor nos está viendo. Así el ojo del hombre no nos vea, el ojo de Dios siempre escudriña y nos escudriña. Señor, te damos gracias, Padre. Ponemos en tus manos esta palabra. Señor, haznos temer, haznos ver que tú siempre pasas y ves. Tú estás pasando por la ciudad, tú estás pasando por esta iglesia, tú pasas por nuestros hogares.
Tú pasas por nuestros corazones. Tú nos escudriñas como a linterna, como a Jerusalén. Con linterna como a Jerusalén. Padre, y tu luz deja ver cada mancha de pecado, Señor. Te rogamos, Señor. Mira, Señor, tu pueblo, el que ha sido rociado con la sangre de Cristo, será librado en aquel día, será librado en el día del juicio, será librado el día que parta de esta tierra, será librado en las plagas. Padre, que prediquemos si verdaderamente hemos sido rociados con la sangre del Cordero, si verdaderamente estamos sellados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, obra en esta iglesia. Sabemos que seguirás haciendo diferencia entre el justo y el injusto. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Amén.